Señor fiscal, es posible que se piense que pueda ser una persona resentida, posiblemente enferma por mi ex drogadicción, que pueda tener problemas mentales, etc. Podría ser cierto. Como también es cierto que desde hace muchos años que no he consumido nada de droga. Me considero limpio de ello. Asimismo, como también es cierto que nadie que haya presenciado y conocido las barbaridades humanas que se han cometido por esta organización en el Bar España y en el partido judicial de Vinarós pueda estar cuerdo al 100%. Los efectos que producen el consumo de cocaína son impredecibles en la mente humana. Lo que aquí expongo es demostrable. Sé que tengo la obligación de demostrar lo que digo, pero a mi entender, también creo que es necesario que por esta Fiscalía se ordenen las investigaciones oportunas, completas y exhaustivas sobre la exposición de hechos que relato en este escrito. Son muchas las preguntas que se hacen las numerosas víctimas de la organización que han sufrido y sufren la descarada y extremada indefensión personal y judicial en este partido. Algunas de estas preguntas son: manipulación de los juzgados de Vinarós, trato de favor, justicia a la carta, jueces que podrían aceptar sobres o jueces amenazados, jueces nombrados a dedo. Por mi parte puedo decir que he sufrido y sufro extrema indefensión judicial. Al igualmente lo sufren otras personas que conozco de sus situaciones judiciales por estar sentenciados por los jefes de la organización, por intereses creados o por denunciar sobre sus actividades delictivas. Quienes controlan la justicia controlan el poder. A esto se le llama poder totalitario, mafia pura y dura, cultura hitleriana o simplemente una forma de enriquecerse sin conciencia humana. O bien podría tratarse de una pandilla organizada y deshumanizada con total desprecio de los derechos humanos. La verdad sobre este asunto no es difícil de encontrar. Es conocida esta frase que dice: las vergüenzas humanas, cuanto más grandes son, más se esconden. Creo que es el momento de que estas vergüenzas humanas salgan a la luz, de la verdad, por el bien de nuestra sociedad, por la buena salud de nuestra justicia. Yo tenía conocimiento de las decisiones importantes que se tomaban durante las reuniones que se celebraban en la mesa redonda que había en una de las habitaciones de la primera planta del Bar España de Benicarló. Siempre estaba con Carlitos España. Yo no podía entrar en esa habitación porque me tenían... Yo podía entrar en esa habitación porque me tenían en total confianza. En ocasiones me pedían que les subiera bebidas y a veces me preguntaban cosas relacionadas con cierta gente. Les daba la información que podía tener sobre sus preguntas. Inevitablemente tenía que escuchar los asuntos que se hablaban y sobre lo que se decidía en la mesa. Los asuntos que se trataban eran principalmente sobre la forma de ganar más y más dinero. En ocasiones, y era cuando más jefes se reunían, tenían sobre la mesa algunos montones de dinero en billetes que se estaban repartiendo entre ellos. Cuando ocurría esto siempre estaba el contable de la organización, Carlo Bofante, italiano. Él siempre llegaba con un maletín cargado de dinero que personalmente repartía a los jefes, previamente convocados. En otras ocasiones, Carlo Bofante se reunía con algunos jefes que le traían las recaudaciones que obtenían con las ventas de cocaína, con la prostitución de niños, la venta de películas porno infantil, de juicios amañados, venta de oro, etc. Él contaba el dinero, hacía sus apuntes en su libro y se llevaba el maletín cargado de billetes. Normalmente siempre venía acompañado por Giuseppe Farina o por Bernat Alapetit. Otras veces los jefes se reunían para decidir la suerte, entre comillas, sobre las personas que podían molestar a sus intereses y necesariamente para la buena marcha y seguridad para la organización. Se tenían que eliminar de una forma u otra, incluso llegar al asesinato. No importaba quién fuese la víctima. Los intereses de la organización están por encima de todo y de todos. Ellos son el poder y la ley, por lo menos en esta comarca del Baix Maestrat de Castellón. Pongo como ejemplo de esto
que digo haciendo referencia a algunos detalles sobre el asesinato ocurrido en Benicarló a finales del año 1996 de la enfermera que trabajaba en el Hospital Comarcal de Vinarós, Alicia Martínez. Alicia Martínez fue la mujer del abogado de Benicarló, Juan Porres. Se separaron y Alicia mantenía relaciones con Ramón Giovanni Puig. A veces se hacía llamar Ramón Puig, siendo este uno de los jefes de la organización, con muchas influencias y poder ejecutivo en el ámbito político, policial y judicial, y un sádico pederasta. Estando en el centro para toxicómanos de Castellón, los fines de semana me iba a Benicarló y seguía frecuentando el bar España. Allí estuve presente en una conversación en la que hablaba Ramón Giovanni en un tono bastante enfadado, diciendo que Alicia era una hija de puta y que se le había acabado la tontería, que esta hija de puta estaba muy nerviosa y ya no quería colaborar con nosotros, que esta tía se nos va de la lengua, que nos va a perjudicar porque se ha vuelto loca y hay que ponerle remedio. Ramón estaba asustado y muy enfadado con Alicia. Por mi parte, cuando habían conversaciones de este tipo, mi posición era la de ver, oír y callar. Yo era como el tonto que no pintaba nada. También tenía mi salud muy deteriorada por la droga. Ellos tenían la certeza de que moriría pronto. Y como he dicho al principio de esta confesión, todos los jefes de la organización estaban acostumbrados a mi presencia en el bar España. Yo me acojonaba cuando los jefes se enfadaban con alguien, porque después sabía de las consecuencias. Las palabras de Ramón Giovanni fueron la sentencia de la muerte de Alicia Martínez, la enfermera, que era amiga personal de Ramón Giovanni y en ocasiones venían juntos al bar España. En esta reunión estaban presentes con Ramón Giovanni, Carlitos España, Juan Mateu, Francisco Roca Sisco, Teresa Montilla, Teresín y Giuseppe Farina. Los sicarios que intervinieron personalmente en el secuestro es otro asunto. Al poco tiempo de esta reunión, Alicia Martínez fue secuestrada de su casa después de haber estado en una discoteca de Vinarós. Su cuerpo apareció después de haber pasado 3 días desde su desaparición en la playa de Peñíscola, Castellón, muerta, flotando en el agua, sin vigores mortis, tal y como se pudo ver en la televisión valenciana. Y su coche se quedó inutilizable al haber chocado contra una farola del puerto de Benicarló. Y encontrado este coche en una cala y dentro del mar, en la zona norte de Vinarós, dejando un rastro por el camino de la costa entre Benicarló y Vinarós, que se componía de la matrícula del coche, diferentes piezas del mismo, efectos personales de Alicia, etc. La pregunta en este caso es, ¿qué grúa de Benicarló llevó el coche hasta la cala donde fue encontrado? Lo que puedo decir que grúas SEDI de Benicarló hacía favores para la organización. Todo el mundo en Benicarló que se preocupó por este caso saben por pura lógica que Alicia no podía estar dentro del coche en el momento que cayó al mar, que el mar estaba muy fuerte con mucho oleaje. ¿Cómo puede aparecer su cuerpo en la playa de Peñíscola cuando el capitán Santos de Vinarós confirmó a la prensa que Alicia conducía su coche cuando cayó al mar en la costa sur de Vinarós? De este lugar hasta Peñíscola pueden haber 15 kilómetros, aproximadamente. Su cuerpo fue encontrado a los 3 días de su desaparición, sin los efectos naturales que provoca el mar con el fuerte temporal que había en esos días, y punto suspensivo, etc. Señor fiscal, estoy seguro que el motivo del secuestro y asesinato de Alicia fue por negarse a seguir colaborando con la referida organización delictiva, puesto que su misión en este asunto y trabajando en el Hospital Comarcal de Vinarós era la de curar a los niños y niñas que sufrieron desgarros anales o vaginales después de haber sido sometidos sexualmente tanto por los clientes como por los organizadores pederastas que controlaban la actividad del negocio de prostitución infantil que se ejercía, y doy fe de ello, en la primera planta del nombrado Bar España de Benicarló. Todo el mundo de Benicarló sabe
que la muerte de Alicia no fue un accidente, a pesar de que las autoridades policiales y judiciales de Vinaròs manipularon y tergiversaron la información que dieron a la prensa sobre este caso, ya que, como no es pueblo muy grande, tarde o temprano todo se sabe. Muchos ciudadanos de Benicarló saben mucho sobre este y otros asuntos, pero callan por el miedo a las represalias. La manipulación de la información a prensa sobre este caso estuvo a cargo de la jueza Sofía Díaz y el capitán Santos de Vinaròs. Ellos planearon en el Bar España junto con otros qué era lo que se tenía o no que publicar. Se puede demostrar viendo lo publicado por los medios en ese momento. En cuestiones de asesinatos en esta comarca hay muchos casos en los que se manipuló judicialmente y policialmente la verdad. Se podría hablar del horrible asesinato de la familia Flors, que murieron por disparos de pistola en el matrimonio y el hijo que fue encontrado en el jardín de la casa ubicada en la zona llamada Corral del Petiquillo de Peñíscola, con la cabeza separada de su cuerpo, ocurriendo esto una semana antes de que el padre del niño tenía que declarar en la Audiencia Nacional por un asunto de falsificación de billetes que procedían de la rama francesa de esta organización. Este múltiple asesinato se decidió por la organización en la mesa redonda del Bar España. Asimismo, se podría hablar de quienes de la organización decidieron ordenar a Jaime, cumple condena por asesinato, para que asesinara a su novia Mari Carmen. El asunto se calificó de violencia de género. Jaime trabajaba como conserje en la residencia de menores Baix Maestrat de Vinaròs y hacía trabajos en el Bar España para la organización. Estaba a las órdenes de Juan Mateu y se encargaba de cobrar a los clientes pederastas los servicios sexuales que se ofrecían con los niños y niñas de este centro de menores. Mari Carmen no soportaba la situación de saber demasiado sobre la explotación sexual que sufrían los niños y niñas que estaban internados en la residencia de menores Baix Maestrat de Vinaròs, y que por componentes de la organización, con la complicidad de educadores y de su directora Gema, los niños eran llevados al Bar España, donde los pederastas clientes pagaban elevadas cantidades de dinero para satisfacer sus perversiones sexuales con estos niños. Al mismo tiempo eran utilizados para la creación de películas porno infantil. En ocasiones a los niños y niñas se les ponían disfraces para que la fiesta, entre comillas, que los organizadores preparaban para sus clientes y dar más fantasía a estos y a las películas. De la venta en Francia de estas películas se encargaba Bernard Alapetit y otros socios de este, igualmente de nacionalidad francesa. De la venta en Italia se encargaban Carlo Bofante, Giuseppe Farina y otros socios italianos.